Bendiciones a todos mis amados hermanos, sean todos bienvenidos una vez más aquí a Bellas Palabras. Mi nombre es Madeline Milian y pues el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, poder llevar la palabra hasta sus hogares, pero también les agradecemos a ustedes por permitirnos entrar ahí donde ustedes se encuentran, ya sea en casita, en el trabajo, incluso en el estudio, sean ahí donde ustedes se encuentren bendecidos y que la palabra del Señor llegue a cada corazón, pero mayormente que Él sea el que sea esta palabra. Pero como ven, no me encuentro sola, sino que se encuentra nuevamente conmigo nuestra hermana Ivonne Palencia. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, Madeline. Buenos días, amados hermanos, aquí compartiendo una vez más la palabra del Señor. Así que es una gran bendición y un gran privilegio, ¿verdad? Así que adelante con el nombre de Dios. Amén, hermana, así es como usted bien mencionaba, es un privilegio que el Señor nos permite el día de hoy, pero no solo hoy, sino que creo que la palabra del Señor es continuamente y creo que no hay nada más hermoso que vivir la palabra del Señor y habitar en ella. Creo que es algo de los cuales como mujeres debemos llegar a comprender, que creo que una de las virtudes que habla en Proverbios 31 de la mujer virtuosa, o para tener la virtud que nos describe el proverbio, es aprender a habitar en la presencia del Señor, aprender a vivir conforme la palabra del Señor, que creo, amados hermanos, que es muy importante que cada una de nosotros podamos llegar a comprender. Así que parte de ser una mujer llena de virtud es primero conocer al Señor, quien Él es el que es la fuente de la virtud. Pero cada uno de nosotros debemos saciarnos de lo que Él nos da. Pero, amados hermanos, pues yo no traigo el tema el día de hoy, sino que lo trae nuevamente mi hermana, que el Señor la siga usando, hermana, y que Él sea el que la bendiga. Gracias, Madeline. Pues un tema muy bonito que tocó esta vez, el Señor lo puso así que en el corazón de Madeline para que nos diera este tema, la edificación de los hijos. Yo creo que ser nosotros edificadores de los hijos como papá y mamá es un gran privilegio, ¿verdad? Entonces, y también una gran responsabilidad. Fíjense que yo, pues busqué en el diccionario y busqué ahí qué es lo que significa edificar, y pues encontré que es hacer o construir, ¿verdad? Pero también encontré ya en el sentido bíblico que dice edificar se aplica a una persona en el sentido de darle ejemplo e infundir en esta persona sentimientos de piedad y de virtud, ¿verdad? Entonces miren lo que dice Proverbios 27, dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Quiere decir, ¿verdad?, que el Señor nos bendice, bueno, cuando caminamos en el Señor, amén, ¿verdad?, para poder estar en integridad con Él y poder darles así a nuestros hijos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para poder cimentar en ellos una integridad, ¿verdad?, hacia el camino para el Señor, ¿verdad, hermana? Amén, hermana, y creo yo que eso es muy importante lo que usted mencionaba, cómo es de que uno como padre se convierte en el ejemplo. Así Y me llama mucho la atención porque creo yo, amados, me llama mucho esta palabra porque dice en Proverbios 1:8 que oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre, ¿va? Pero me llama la atención cómo es de que ambos, tanto el papá como la mamá, tienen un papel dentro del hijo, ¿va?, para que el hijo llegue a formar un carácter conforme a la voluntad del Señor. Pero yo miraba a través de ese verso cómo es de que uno como padre realmente es el ejemplo para que conforme el niño vaya creciendo y a dónde o cómo el niño va a llegar a ser en un futuro. Porque si nosotros, por ejemplo, como mujeres no aprendemos a ser buenas madres con los hijos, ellos van a ser conforme nosotros queremos que ellos sean, conforme a nuestra propia imagen. O sea, ellos van a ser el reflejo de nosotros. Pero ¿cómo es que cuando uno empieza a buscar al Señor y empieza nosotros a dar el ejemplo a ellos ya no van viendo a nosotros como ejemplo, sino que van viendo al Señor, porque el Señor es el que te refleja en uno. Entonces quiere decir de que ellos van viendo el reflejo del Señor en nosotros y lo toman a Él como modelo. Y eso es algo muy hermoso, porque acá dice, camina en su integridad del justo. Sus hijos son dichosos después de Él. Y pues, por ejemplo, yo veo a sus hijos, hermana, aquí servir en la casa del Señor, y yo me imagino que dichosa se debe sentir usted, ¿va?, al ver cómo sí, ellos van creciendo, les sirven, ¿va? Y creo yo que eso es un camino de integridad a la edad que ellos tienen y cómo ellos van a ir desarrollándose en el Señor. Así es, era lo que hablábamos una vez allá en una enseñanza en Damas, ¿verdad, Madeline? Que ella es
es una manera de vivir ya de uno, porque, o sea, todo lo que se hace ya en el camino del Señor es un ejemplo para ellos. Entonces, sí, también debemos de ser un poco congruentes en lo que decimos y en lo que hacemos, porque de nada me sirve a mí decirles, vamos a ir a la iglesia y yo fuera de la iglesia estoy haciendo barbaridades, ¿verdad? Entonces, no sería encaminarlos en la integridad, ¿verdad?, hacia el Señor. Entonces, quería compartirles este versículo 2 de Corintios 1:12, porque dice, porque nuestra gloria es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Era lo que yo le decía hace un momentito, ¿verdad? Ser un poquito congruentes y hablar con el ejemplo, ¿verdad? Porque si yo me postro a orar en la casa y mis hijos me ven, pues ellos lo van a hacer en un momento dado. Amén. Yo me gozo, sí, sinceramente con mis hijos, son pequeñitos y todo, pero a veces yo les digo, a veces piensan que ellos están durmiendo cuando ellos se postran aquí en la danza. Y dicen, no, porque Diego la vez pasada estaba llorando y me dice, es que yo sentí que Dios me ama, dice él. Entonces yo me gozo en eso porque yo sé que entonces mi ejemplo está dando un poquito de fruto en ellos, ¿verdad? Entonces con la guianza, por supuesto, de Dios, porque no es para mi gloria y mi honra, sino es para la gloria del Señor, ¿verdad? Que Él es el que lo va levantando a uno y Él es el que lo va guiando a uno para que uno pueda ser ejemplo para los hijos, para que uno los vaya guiando, ¿verdad, Mabel? Amén, hermana. Y creo yo que no solo es en el hecho, sino tal vez también de los pensamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿va?, que tal vez en un momento se dijo, yo anhelo con todo mi corazón que mis hijos pues sean la descendencia del Señor, ¿va? Así es. Entonces uno solo lo piensa, pero ya más adelante uno va viendo. Entonces quiere decir que aquí, me llamó ese porque dice el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces quiere decir que no es solo el hecho, sino cómo está mi conciencia. Si mi conciencia está limpia, si mi conciencia también tiene que guarda la integridad que el Señor me pide, o mi conciencia se va también por otro camino. Entonces veo yo, amados hermanos, que cómo es que tal vez, bueno, si en el tal dice la palabra que continuamente pues nosotros pecamos porque somos humanos, pero continuamente también así como pecamos podemos arrepentirnos y pedir siempre al Señor que Él nos perdone por nuestros actos. Pero me llama la atención porque el Señor realmente es el Padre de nosotros. Entonces veo yo que cuando viene el Señor y nos empieza a hablar y uno dice, por ejemplo, yo no voy a ir a la iglesia porque, no sé, tal vez, así como voy en la ciudad de Guatemala, hace mucho frío, entonces, porque hay frío, no voy a ir, ¿va? Entonces, a veces uno lo piensa, pues, pero como bien decía la hermana, nuestros hijos son los que ellos ven cómo pensamos, pero también ven nuestras actitudes. Entonces, el día de mañana ellos van a pensar como nosotros y van a actuar como nosotros. Entonces, la integridad de nosotros está siendo sembrada en ellos, pero no una integridad espiritual o basada conforme a la palabra del Señor, sino una integridad humana, a lo cual uno se tiene que a veces refrenar o darse a ciertos gustos de nuestra carne, porque no le permite al Señor que Él sea el que se manifieste completamente, ¿va? Y me gustó mucho lo que se hablaba acerca de Dieguito, ¿va? Cómo es de que a la corta edad que él tiene en su corazón y él llega a comprender de que el Señor lo ama a él, ¿va? O sea, tener una, ¿cómo le diría yo? Una relación más íntima con el Señor, ¿va? Y veo yo cómo es de que él ha llegado a comprender esto, pero es por lo que él ha visto en usted, la búsqueda que él ha visto en usted. Entonces, ¿cómo es de que realmente los hijos van siendo la cadena de nosotros, ya sea buena o mala, ancestralmente? Pero cómo es de que cuando nosotros le permitimos al Señor que el ADN de Él realmente esté en nosotros, entonces la cadena ancestral de nuestros padres se rompe y el Señor empieza a poner una nueva genética, y la nueva genética no solo es para nosotros, sino que alcanza para nuestros hijos, alcanza para los nietos y todos los demás. Pero cómo es de que todo o las cadenas se llegan a romper cuando uno realmente toma la decisión de poder hacer un cambio, no solo por nosotros, sino también por nuestra familia. Amén. Amén, así es, que tenemos la gran responsabilidad, como yo decía yo hace un tiempito, conmigo, o sea, yo tengo la responsabilidad ahorita que conmigo se rompan las cadenas ancestrales, las cadenas que uno viene arrastrando, de la forma en cómo vivimos, cómo crecemos, ¿verdad? Entonces, yo siento que
tenemos que morir a nosotros mismos, mucho, mucho de nosotros, para poder llegar a ser un ejemplo, ¿verdad, Madre? Amén. Para que el Señor nos sostenga de pie, para que Él sea el que nos, ahí sí que nuevamente lo vuelvo a repetir, pero creo que es el centro de que Él nos guíe siempre, en todo Amén. momento, en toda circunstancia de la vida, a pesar de que nos estemos muriendo de dolor, de las penas, de las necesidades, de lo que estemos pasando, de los problemas que estemos pasando a diario, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos sostiene, ¿verdad? Y entonces, en base a esto, fíjese que yo quería compartir con ustedes 7 compromisos bíblicos que tenemos nosotros los padres. Bueno, en mi caso, pues, solo yo, ¿verdad? No, pero sé que no está el padre físico en mis hijos, pero sé que el padre espiritual es el que los protege y de hecho Él me lo ha confirmado bastantes veces. Entonces, pero bueno, es así. En general los padres, ¿verdad? Entonces, el número 1 sería dar el ejemplo a los hijos, como bien lo dijimos hace un momentito, ¿verdad? Y leímos el Proverbio 27, que ya se los compartimos, pero nuevamente se los voy a compartir, hermanos, que dice: camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Entonces, continuamos con el número 2, que sería un testimonio de vida congruente en la familia y en la sociedad, ¿verdad? Era lo que usted estaba hablando hace un momentito, de que así que en la forma humana nosotros tenemos que también centrarnos y abstenernos de muchas cosas, ¿verdad? Para que el Señor obre en nosotros, ¿verdad? Amén. De una manera así que espectacular y de una manera que a veces la mente humana no llega a comprender, sí. Pero cuando estamos en el Señor lo vemos, como decimos, de verdad, el Señor de verdad sí está obrando, el Señor sí está haciendo su obra y en cierto momento pues el Señor tiene que hablar, porque de hecho lo ha dicho, ¿verdad? Que Él no descansará hasta no hacer con nosotros lo que Él ha prometido hacer, ¿verdad? Amén, hermana, y es esto, porque creo yo que como padres es una de las promesas, porque bueno, yo no soy madre, pues, pero he visto en mis hermanas, he visto incluso en mi casa, ¿va? Cómo es de que cuando el Señor da una promesa, los padres se aferran tanto a ello, que cuando se aferran ellos a esta promesa, vienen ellos y van viendo una forma en la cual ellos puedan ir cambiando y ir viendo cómo es de que el Señor pueda transformar la vida de ellos. O sea, cómo es de que la promesa de ellos que el Señor les da no es solo para ellos, sino que ellos hacen que esta promesa también quede en la vida de los hijos, y los hijos pasan a la vida de sus hijos, porque no hay mayor herencia, amados hermanos, que no sea la palabra del Señor. Y una vez me llamaba la atención, estaba platicando con un hermano y él me decía de que él había dejado, o más bien su padre les había dejado a ellos una herencia bastante grande. Y él me comentaba y él me decía, y esta herencia pues todas lo peleaban, me decía él, pero mi papá cabal estableció, me dijo, a quién le iba a dar esta herencia, y solo fueron a sus hijos, me dice. Y mis primos querían también esta herencia, pero ellos ya no alcanzaron, me decía él. Entonces yo tenía duda, yo le dije, ay, ¿qué herencia fue la que te dejó él? Mira, me dijo, fíjate que la herencia que me dejó mi papá, me dijo, fue conocer al Señor, me dice, porque mis primos no conocen al Señor. Lastimosamente pues mis tíos no son cristianos, pero ellos cuando iban a la casa de mi papá, ellos miraban cómo mi papá nos trataba a nosotros y la herencia que nos iba a dejar, que era Cristo. Entonces ellos también querían esta herencia, pero mi papá nos la dio a nosotros como hijos porque ellos no vivían con nosotros, me dice. Más en un momento también se les habló, pero ellos también no quisieron, me dice. Pero yo me puse a analizar y yo dije, ¿cómo es de que la promesa de que el Señor nos da a uno, esa misma promesa uno hace que la familia también la viva juntamente con ellos? Y por eso he pensado que bien dice la palabra, mi casa y yo serviremos al Señor, porque por ejemplo la visión de usted es servir al Señor, entonces usted se la ha implementado a sus hijos, entonces esa visión no solo es de usted, sino que ahora son de 3, son de sus hijos ahora. Entonces, ¿cómo es de que el Señor ha ido cambiando esto para hacer que esta promesa
quede cabal en la genética de la familia de uno. Cabal, Madeline, así es, y no solamente en los hijos, sino también en la demás simiente, ¿verdad? Porque Amén. ahora también está Valentina, que es mi nietecita, ¿verdad? Entonces, tan linda ella, pues se da cuenta y ve, ¿verdad? Ya vio que el último servicio que venimos, pues ella también se puso a danzar ahí, ¿verdad? Entonces, ahí sí que lo que nosotros les enseñamos con los ojos humanos, ellos también lo aprenden y la forma que ellos ven también lo que hacemos de manera espiritual, pues tal vez no ven el mundo espiritual, pero por lo menos si nosotros nos derramamos delante del Señor a orar, si nosotros danzamos delante del Señor y ellos ven que el Espíritu Santo lo toca a uno, Amén. entonces ellos pues igual, ¿verdad? Van a hacerlo porque lo están viendo, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él, ¿verdad? Entonces, yo, a la edad que sea, porque nosotros venimos al Señor por su misericordia, cuando el Señor es ahí sí que cuando es el que nos llama, ¿verdad, Madeline? Entonces, gracias a Dios que, hablando pues aquí con mis hijos, gracias a Dios que no estaban tan grandecitos cuando yo reconcilié con el Señor, entonces todavía tengo yo una segunda oportunidad, ¿verdad? Para poder hacer las cosas bien y poderlos encaminar a ellos en el camino maravilloso que yo estoy aprendiendo todavía, porque esto del Señor, pues nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Amén. Esto es todos los días, es un aprendizaje maravilloso, como lo es ser uno madre, como lo es ser un padre, me imagino, ¿verdad? Entonces, porque mire, lamentablemente cuando yo tenía 11 años, pues mi papá falleció, entonces yo crecí más que todo con mis abuelitos. Entonces, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo crecer con el papá que crecer con un abuelito, pues no, Sí. obviamente no, ellos no cubren todo lo que un papá podría darle a uno en su niñez, ¿verdad? Pero ahí está el Señor maravilloso, siento yo que cada vez que me volteo atrás, digo yo, definitivamente el Señor me sostuvo, el Señor ahí sí que como dice que nos apartó desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Entonces también, a pesar de las circunstancias negativas que pueda uno vivir, pues el Señor igualmente lo sostiene a uno, Madeline. Es algo maravilloso hoy en día darse cuenta de eso, ¿verdad? Amén, hermana, porque precisamente es el camino que uno anhela para los hijos. Realmente es esto. Y mayormente, por ejemplo, uno realmente cuando uno empieza a romper las cadenas, y como bien decía usted, por ejemplo, cuando usted reconcilió al Señor, usted vio o más bien encontró como que una salida ante tantas cosas, una nueva oportunidad, un nuevo comenzar. Entonces me llama la atención porque cómo es de que en el Señor existe eso, un nuevo comienzo. Y es precisamente lo que hace que uno se mantenga ante la adversidad, ante la prueba, aunque uno siente que todo se está como que en vez de que los problemas disminuyan, como que se están elevando y elevando, como Alka-Seltzer, que en un momento uno dice, ¿cuándo va a acabar? Pero la infinita misericordia del Señor nos alcanza. Y veo yo que dentro de todo, amados hermanos, así como el Señor nos formó, nos escogió, quiere decir que no solo a nosotros, sino que también a nuestra generación. ¿Por qué a nuestra generación? Porque si el Señor nos escogió a nosotros y el Señor puso, por ejemplo, en las mujeres ese fruto en su vientre, quiere decir que también el Señor escogió a la generación de esta persona. ¿Por qué? Porque así como nosotros que somos hijos del Señor, nuestros hijos pasan a ser hijos del Señor. Entonces, ¿cómo es de que realmente, y es tan hermoso verlo de este punto, porque nosotros estamos preparando hijos para el Señor? Eso es lo que realmente uno como mujer debe llegar a comprender, que nuestro vientre realmente se convierte como en el huerto, en un huerto del Señor, donde ellos están siendo preparados, ellos están siendo instruidos en el Señor, y que en el momento cuando ellos crezcan, cuando ellos ya tengan sean más maduros, ellos van incluso a reconocer que el Señor siempre será el centro de su vida. Pero todo es conforme a la instrucción que ellos reciben ahorita de pequeños. Y aquellos pues que ya están grandes, ustedes me dirán, hermana, pero mis hijos ya están grandes, pues no hay problema. Porque en el nuevo comienzo del Señor, el Señor también puede hacer
ellos también pasan a tener una etapa de bebés, de niños y llegan a ser hombres maduros espiritualmente, aunque ellos físicamente estén grandes. Pero cómo es que el Señor en su infinita misericordia aparta a nuestra generación. Y creo yo que ese es el anhelo que toda madre, que todo padre pues tiene hoy, que nuestros hijos sean guardados en el seno del Señor. Así es, así es. Como bien sabemos, ¿verdad? Que a los hijos debemos estarles enseñando, ¿verdad? El camino de Dios. Uno de los, el punto número 3 que quería yo comentarles es enseñarles a los hijos a obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, como bien estábamos leyendo este proverbio, instruirlos desde niños, pero como bien usted decía, que a veces cuando venimos al Señor ya hay hijos grandes, como está mi ejemplo, ¿verdad? Que Fabiana ya es grande. Pero también que ellos llevan un proceso. Lamentablemente el proceso a veces es un poquito doloroso, ¿verdad? Para los jóvenes y un poquito más difícil, ¿verdad? Era lo que estábamos hablando antes de empezar el programa. Pero ahí sí que por la misericordia y la mano de Dios, pues puede ser, y para el Señor todo es posible, porque todo lo que para el humano es imposible, para Dios es posible, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando Él empieza a obrar en la vida de los hijos, pues es algo maravilloso, y es algo que uno no debe dejar de clamar, porque el Señor escucha las oraciones y el clamor de una madre. Y como decía yo antes, tenía pues hablando un poquito de mi testimonio, antes de venir aquí a esta casa, pues estaba yo allá en San Lucas y el Señor decía, yo he visto, decía, cada lágrima que has derramado, decía, y no han caído a tierra, porque yo las he recogido. Entonces, parte del clamor era de que mis hijos tuvieran su encuentro con Él, y de hecho lo han hecho, porque Fabiana ya ha tenido su encuentro con el Señor. Dieguito pues ahí está, y solo falta Mateito pues, pero yo sé que todo en el tiempo del Señor es perfecto, y Él lo hace en su momento adecuado, ¿verdad? Él lo hace cuando ya ve los corazoncitos preparados para que ellos puedan entender, ¿verdad? Porque yo también veo, yo la vez pasada en un servicio que vinieron, creo, unos hermanos de otra iglesia, del hermano César, creo yo, un nenito chiquitito, y estaba aquí danzando también, porque aquí estaban sus hermanitos, su papá y su mamá danzando, ¿verdad? Entonces, ya imagínense desde chiquitos, así de esa edad, creo que lo más que tenía ese nene es como 2 añitos, sí, ¿verdad? Entonces, ahí imagínense qué maravilloso que ya desde ya, pues esté el niño, ¿verdad? En el camino del Señor, y viendo el ejemplo de sus papis, ¿verdad? Porque aquí estaban los papis también aquí derramados delante del Señor y danzándole al Señor, que es para lo que venimos, ¿verdad, Madeline? A Él, para venir a adorarle, para venir a hacerle fiesta al Señor. Amén. Amén, hermana. Y estos, amados hermanos, es un punto que la hermana mencionó y es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la obediencia del Señor, por ejemplo, hay gente que no todos somos llamados para algo en sí, ¿va? No todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no. Cada uno tiene un llamado distinto. Entonces veo yo como es de que, por ejemplo, digamos que la hermana tal tiene el llamado a ser pastora, ¿va? Entonces en la genética de ella está eso. Pero cómo es de que no solo eso, sino que en la generación de ella se puede potencializar más, porque en ellos también pueden haber este llamado y aún otro, pues ellos pueden desarrollar otros dones en el Señor. Pero quiere decir, amados hermanos, que todo lo que yo estoy ahorita sembrando, todo lo que más bien el Señor está sembrando en mi corazón, todos los dones del Espíritu Santo, todo el anhelo que hay, el amor de Él ministrado en mi vida, quiere decir que cuando yo tenga mi descendencia, ellos también en ellos también se va a ser sembrado lo que en mí se sembró, que fue lo que el Señor sembró en mi vida. Entonces veo yo, amados, cómo es de que como madres y como padres realmente debemos tener este enfoque, ¿va? ¿Qué es lo que el Señor ha sembrado en mi vida y qué es lo que yo he hecho con lo que el Señor me ha sembrado en mi vida? Lo he puesto en obra, realmente lo he llegado a realizar. Y si no, pues como dijo el hermano Jorge en una ocasión, estamos a tiempo de poder venir y empezar de nuevo y a correr nuevamente la meta y volverla a correr. ¿Por qué? Porque si yo corro la meta ahorita, tal vez tú te estancaste o te detuviste y tú dijiste, bueno, yo ya no puedo más. Vuelve otra vez. Recuerda, como bien decía la hermana, el recordar de dónde el Señor nos ha sacado nos ayuda mucho.
porque nuestra carne es débil, pero el espíritu es fuerte, dice la palabra. Entonces, al recordar las maravillas del Señor en mi vida, hacen que yo tenga un aliento. ¿Por qué yo seguir adelante? Y si yo corro la meta en el Señor, mis hijos también lo van a hacer. Pero todo es conforme el amor que yo le tenga al Señor. Y amados hermanos, veo yo que dentro de la obediencia también se requiere de un amor. Porque ¿por qué somos obedientes? Por amor. Entonces, ¿cómo un niño puede obedecer a la mamá? Pues porque si no le cae. No solo eso, sino que realmente también porque ama a la mamá. Entonces, eso también es muy importante. Así es, así es. Ahí sí que como dice usted, Madeline, es cierto, por amor, porque por amor nosotros obedecemos al Señor, Amén. ¿verdad? Entonces, por amor, porque nosotros somos como un primer amor para los hijos, ¿verdad? Porque cuando yo sé que el Señor desde el vientre nos aparta, pero igual nosotros somos los que los guiamos desde que nacen hasta sus primeros pasos, sus primeras palabras. Entonces, como yo le decía, es una gran responsabilidad, pero bien usted decía hace un ratito de lo que contaba del papá, que es la mejor herencia que nosotros podemos dejarlo. Y ese ha sido mi pensamiento desde que vine el Señor, que les digo yo, es la mejor herencia que les puedo yo dejar a mis hijos. Tal vez no les puedo dejar nada material, pero la herencia en el Señor es lo primordial para mí ahora, ¿verdad? Más viviendo estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y tanto que se escucha de los jóvenes y los niños en el mundo, lamentablemente, que nosotros lo único que podemos hacer ahorita es orar fervientemente, ¿verdad? Por esas situaciones duras y cuando el Señor nos mande, pues a dar la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces quería compartirles este versículo en Isaías 54:13 que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, aquí estamos, o sea, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que cuando el Señor obra, entonces cuando ellos vienen y tener el encuentro con el Señor empieza también a ellos a guiarlos, a enseñarlos. Porque, y si estamos, digamos que yo estoy en la iglesia, que estoy bien metida en la iglesia y que yo hago un sinfín de cosas en la iglesia, pero yo llego a la casa y no instruyo a mis hijos para que ellos ni lean la palabra ni hagan lo que deberían de hacer, entonces no estoy haciendo nada, siento yo, ¿verdad? Yo como mamá lo veo así. Entonces yo les digo a mis hijos, hay que leer la Biblia, hay que pedirle mucho a Dios y hay que darle gracias a Dios cuando nos levantemos, le digo yo, porque muchos no lo logran en la mañanita, ¿verdad? Entonces muchos ya no despiertan en la mañana. Entonces, cosas así que se les va instruyendo a los niños en el camino y dice aquí, ¿verdad? Serán enseñados por Jehová, ¿verdad? Entonces es cuando Él empieza a obrar ya en la vida de ellos, ¿verdad? Siendo pequeñitos, siendo grandes, porque para el Señor nunca es tarde, para el Señor siempre todo está a tiempo, ¿verdad? Amén, hermana. Y es cierto lo que usted menciona. Y porque recuerdo, amados hermanos, que en una ocasión, pues, en mi casa vino mi mamá y ella tomó la decisión de podernos enseñar por las tardes la palabra. Nosotros somos 4 hermanos y recuerdo de que a veces uno como joven, como bien decía la hermana, como niño, ¿va? En ese entonces uno dice, ay, otra vez a leer, ¿va? O ¿por qué otra vez, va? O a veces en mi pensamiento era como que, ay, ya fui a la iglesia ayer, ¿va? ¿Y por qué hoy tengo que volver a leer la Biblia, va? Porque a veces uno se aburre, ¿va? Uno cuando no conoce completamente al Señor, uno ve al Señor como un aburrimiento, ¿va? Como algo, como un pasatiempo, pero que es aburrido, con todo el respeto que se merece el Señor. Como una carga, más que todo. Exacto, como aquello, como viene a ser, como un compromiso, pues, porque a veces somos así. Pero yo recuerdo, amados, y esto me tocó mucho mi corazón, porque recuerdo de que en una ocasión vino mi mamá y nos sentó y nos dio a ella una Biblia a cada uno. Y ella nos dijo, bueno, vamos a abrir, cabal, ella nos habló de Mateo, vamos a ir por partes, decía ella. Entonces vamos a abrir Mateo 1, dijo, vamos a leer todos los evangelios, dijo. Entonces recuerdo de que vino ella y como ella estaba leyendo, ¿va? Y empezó a explicarnos la palabra y todo, ¿va? Pero recuerdo que en un momento yo estaba molesta dentro de mi corazón porque decía, ya no quiero estar aquí, yo me quiero ir a jugar o quiero ir a hacer otra cosa. Pero cuando viene mi mamá y me dice, bueno, te toca dar tu punto acerca de este verso, me decía ella.
Y precisamente me tocaba el número 5. Y yo empecé a leer, ¿verdad? Cuando yo dije, ¿y ahora qué digo? Dije yo dentro de mí. Pero cuando lo volví a leer, como que el Señor pusiera enfrente de mí lo que Él me estaba explicando en ese momento a mí. Porque mi mamá lo había visto de una forma distinta y yo lo vi de otra. Y cuando el Señor empezó a hablar a mi vida a través de ese verso, yo dije, ¿cómo es esto? Que yo estoy despreciando muchas cosas por querer jugar un rato, pero no me doy cuenta de que yo tengo un tesoro frente de mí. En ese momento ese era mi pensamiento. Y recuerdo de que así pasaba, y cuando yo sabía que todas las tardes después del almuerzo nos tocaba leer la Biblia. Entonces era la primera de ir a buscar todas las Biblias, porque yo quería volver a experimentar lo que experimenté. Y iba nuevamente a buscarlas, y iba comparando, ¿va? Porque en aquel entonces pues no existían ciertas cosas en las cuales la tecnología, las versiones. Entonces recuerdo que todo era Biblia, ¿va? Pasar ciertas versiones así a mano. Entonces recuerdo yo de que esa fue realmente una experiencia en mi corazón y yo dije, es cierto, ¿cómo es que el Señor nos tiene que enseñar a nosotros? Pero para que mi mamá me pudiera haber enseñado, primero ella tuvo que haber sido enseñada por el Señor para que ella me pudo haber enseñado a mí. Entonces, ¿cómo es esto de que como madres realmente nosotros debemos dejarnos enseñar por el Señor? Por eso yo les mencionaba acerca del proverbio que les había comentado, porque dice, y no desprecies la enseñanza de tu madre. Quiere decir que nosotras como mujeres estamos como predestinadas y nuestro trabajo es enseñar y enseñar y enseñar. Pero ¿qué clase de enseñanza yo le estoy dando a mi hijo? ¿O basada a qué es mi enseñanza que yo le estoy dando a mi hijo? Porque dice que cada enseñanza que nos da la palabra es de edificación a nuestra vida. En un tiempo, si no es en el tiempo que estamos viviendo, lo va a hacer en un tiempo futuro, pero ya estamos preparados para el tiempo. Entonces, veo yo cómo es de que nosotros también debemos prepararnos para capacitarnos nosotros mismos para poderles enseñar a nuestros hijos. Porque si lo vemos de este punto, como mujeres somos como una fuente de agua y que nuestro hijo tiene que estar tomando de nosotros, porque somos nosotros quienes damos la enseñanza. Pero ¿qué clase de agua, qué clase de palabra o qué clase de enseñanza yo le doy a mi hijo? Una enseñanza basada a mí misma o basada a mis recuerdos o basada a mis vecinos o amigos o a mi carne o basada a la palabra del Señor el mandato del Señor que es enseñar e instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Así es, porque se da cuenta que desde que somos pequeñitos, nosotros los que somos madre o padre ahora, hoy en día, pues desde pequeñitos el Señor pues nos puso las personas correctas, ¿verdad? Porque yo también recuerdo que cuando yo era pequeña, pues había una familia enfrente de mi casa donde vivían los abuelos y la señora tan linda, ellos eran cristianos y ella siempre, todas las tardes nos llamaba. Y después de leernos la Biblia y un libro bien lindo que nos regaló, que estaba bien ilustrado, pues nos daba refacción, ¿verdad? Entonces tal vez nosotros íbamos más por la refacción que por leer la palabra, pero yo me recuerdo que desde ahí a mí se me grabaron muchos temas de ese libro. O sea, era la Biblia y ese libro, pero ese libro estaba basado en las historias de la Biblia, ¿verdad? En todo lo que leemos en los libros de la palabra. Y pues a mí se me quedaron grabados, ¿verdad? Entonces, ahora, pues el Señor que yo ya vine al Señor otra vez, pues ahora yo soy para mis hijos, ¿verdad? Así como fueron conmigo esa familia, pues ahora lo soy yo para mis hijos, ¿verdad? Y así es lo que pasa con cada uno de todos, de todos, ¿verdad? Que cuando venimos a Cristo, que el Señor en su momento pues nos levanta para ser el ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Entonces, otro punto que yo quería tocar es someter a la familia a Dios, ¿verdad? Entonces eso es parte también de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos ya, como nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Traer a nuestros hijos también a Él, someter, o sea, a nuestros hijos, a nuestra familia, porque en muchas ocasiones la esposa es cristiana y el esposo no, ¿verdad? Entonces creo que una de las responsabilidades que tenemos nosotros cuando venimos a Cristo es someter a nuestra familia y como lo dice, mire, Proverbios 22:15. Yo sé bueno, leamos. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice. Mas la vara de corrección la alejará de él. Porque dice, aquí es donde nos dice también, ¿verdad? Que nosotros tenemos que corregir a
a los muchachos ya cuando están grandecitos, ¿verdad? Bueno, igual cuando están pequeños, ¿verdad? Porque si nosotros no los corregimos, imagínense por qué camino serían. Es como cuando nosotros no estamos en el Señor, que nos vamos Desviando. nos vamos desviando una más y más y más hasta que ya no damos para dónde, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay mucha necedad en nuestro corazón, sabemos que también en nuestros hijos a veces hay mucha necedad, pero sabemos también que si los corregimos de una manera con el Señor, pues va a ser un bien para ellos, ¿verdad? Amén. Porque dice también el otro proverbio, medio dice, Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, ¿verdad? Entonces, no es malo, no quiere decir tampoco que los vamos a violentar, que los vamos a descargar nuestra ira en ellos, no, ¿verdad? Sino que la corrección, castigarlos. Yo una cosa que he aprendido últimamente no, desde hace un tiempo para acá, es cuando se les corrige, pues decirles, mira, esto fue lo que hiciste mal. Entonces, esto y esto es lo que tenés que hacer, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso es una guianza del Señor, porque yo antes no lo hacía, ¿verdad? Entonces, yo antes de venir al Señor no lo hacía. Entonces, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Es una manera de guiarlo a uno al Señor para poder instruir a los hijos, a los jóvenes, ¿verdad? Amén, hermana, y es como bien comentaba usted, porque a veces uno no le enseña al hijo el error que él cometió, ¿no? Y el niño va a volver a seguir, lo va a seguir haciendo, y así va a ser. Pero cuando uno le enseña, por ejemplo, mira, fíjate que te voy a pegar porque le pegaste a tu compañerito, ¿va? Entonces él sabe que no debe volver a pegarle a su compañero porque a él también se le va a pegar. Entonces, ¿cómo es de que la corrección realmente cuando es enseñada? Porque incluso, y es muy bonito estos versos, ¿por qué? Porque a través de eso nos damos cuenta que incluso antes la corrección es instruida por el Señor. En la corrección uno aprende también una enseñanza. Y yo les digo esto porque cuando era niña, cometí un error con mi hermana, de que no hubieron clases y nos invitaron a un cumpleaños de una de mi compañera y fuimos, pero no le avisamos nada a mi mamá. Y mi mamá ya estaba preocupada porque una compañera vivía pues cerca de mi casa y le dijo que no habían clases. Y nosotros nos fuimos con mi hermana, ¿va? Al cumpleaños y todo. Cuando regresamos a la casa, pues, y mi mamá nos regañó y nos corrigió por esto. Entonces yo me di cuenta en ese momento, y esa fue una enseñanza para mí, de no volverlo a hacer sin antes pedir permiso. Entonces esto fue algo que en mi corazón pues se marcó, porque yo tuve que llegar a comprender de mis errores y no volverlos a cometer. Pero cómo es de que en el Señor, amados, nosotros también debemos aprender a recibir la corrección de Él. Porque, por ejemplo, vemos que hay familias o hay ciertos niños que no reciben corrección del papá o de la mamá. Y me ha llamado mucho la atención esto. Hace poco estaba viendo una familia, ¿va? Que ellos regañaban al niño, ¿va? Y el niño no hacía caso. Y yo decía, ¿pero por qué, va? Pero en eso yo me puse a leer la Biblia y precisamente leí los proverbios y yo dije, ¿cómo es de que cuando uno no recibe la corrección del Señor? Y aunque el Señor nos corrija y no aprendemos nosotros de eso y nos tiene que volver a corregir, precisamente es esto, porque tenemos un corazón tan necio que no nos permite ver el error que hemos cometido. Pero cuando aceptamos la corrección del Señor y nos preguntamos el por qué, entonces ahí vamos a poder comprender y vamos incluso a aceptar nuestra culpa. Pero cómo es de que cuando como padres no aceptamos la corrección del Señor, tampoco podemos esperar que nuestro hijo también reciba nuestra propia corrección. Porque si no aceptamos nosotros nuestras acciones delante del Señor, que Él es el Dios supremo, ¿cómo es de que para nuestro hijo tampoco Él nos puede aceptar la corrección como padres? Porque ahí empieza una descendencia, porque prácticamente la descendencia de nosotros empieza desde el Señor. Entonces, ¿cómo es de que cuando uno viene al Señor ya no tenemos otro papá, otra mamá que no sea nuestro Señor? Pero ¿cómo es de que si yo no aprendo a escuchar la corrección y la enseñanza de Dios en mi vida, yo no lo voy a poder experimentar con mi hijo, con mi hija? Entonces yo necesito poder dar frutos delante del Señor para que en mi hijo también el fruto que yo dé sea sembrado en él y él también pueda recibir de lo que yo he recibido del Señor. Amén. Así es, Madeline. Dice
Dice que el Señor nunca nos desampara, ¿verdad? Ni nos deja de guiar, Amén. ¿verdad, Madeline? Quiero compartirles esta Efesios 3:14 al 16, dice que por esta causa doblo mis rodillas, dice ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿verdad? Entonces debemos de ser fortalecidos día con día para poder hacer esa gran responsabilidad que tenemos con los niños, ¿verdad? Porque ay Dios, yo ahora me pongo a pensar, híjoles, de verdad que antes uno anhela tal vez tener un bebé, pero un bebé tan lindo, tan chiquito, es un bebecito, ¿verdad? Que uno solo lo carga, lo amamanta, lo cambia, lo cuida, pero no es lo mismo cuando van creciendo porque es una responsabilidad bien grande. Y yo decía antes, cuando tenía solo Fabiana, mi hija tenía 15 años cuando nació Diego. Entonces yo decía, antes de todo eso yo decía, no, yo no me siento capaz de criar a un varoncito, decía yo no me siento capaz. Y mire, el Señor me regaló 2. Entonces, como decía yo, para mí era algo bien difícil, yo no quería, pero el Señor dijo sí, y ahí están mis hijos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, es un testimonio bien lindo que tengo con mis hijos, pero también bien duro. Entonces, pero ahí estamos, guiados por el Señor, bien bendecidos. Y quiero compartirles este versículo primera de Juan 5:14-15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas otro punto es orar por los hijos, ¿verdad? No cansarnos de orar por ellos, porque sabemos que aparte de la guianza que nosotros como madres o padres le podemos dar a un hijo, tenemos que seguir clamar por ellos, para que de ninguna manera ellos se desvíen, para que ellos se guarden para el Señor, para que ellos quieran sentir en su corazón servir al Señor, para que ellos quieran, si se les da un privilegio, pues que todos los privilegios son del Señor, ¿verdad? Pero que se les dé un privilegio, pues que ellos sean constantes, ¿verdad? Para que sean bendecidos, que sean fortalecidos ahí, ¿verdad? Dice, conforme a su voluntad, dice, o sea, todo lo que hacemos es conforme a la voluntad del Padre. Entonces, gracias a Dios que podemos venir ahí al Señor, porque yo creo que si no seguiríamos cometiendo cada error fuera del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos en el Señor, pues como que el Espíritu Santo mismo nos ilumina y nos dice, no, ya viste lo que hacías. Ya viste lo que hacías, así no. Entonces, ahora lo nuevo, pues, gracias a Dios es glorioso y pues el Señor nos escucha, dice, y si sabemos que el Señor que Él nos escucha, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, no nos tenemos que cansar de orar, ya no sea por nosotros mismos, igual por la guianza que necesitamos del Señor para con nuestra simiente, sino también para con los hijos, porque sabemos que en un tiempo dado, en el tiempo del Señor, pues ellos también van a ministrar la palabra del Señor que se hará, ¿verdad, Madre? Sí, hermana, y es precisamente que la oración, dice la palabra que la oración tiene poder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de que, amados hermanos, cuando uno ora por los hijos, no solo uno está orando, ¿va?, sino que también a través de la oración ellos están siendo ministrados por el Señor? Entonces, ¿cómo es de que mi oración, y eso realmente es un punto muy hermoso, porque la oración, amados hermanos, debe ser guiada conforme al Espíritu, pero yo debo saber qué es lo que el Espíritu quiere hablarle a mi hijo, y yo poder orar y ministrar eso en su vida, en su corazón. Entonces, ¿cómo es, amados hermanos, de que nosotros también necesitamos pedirle al Señor la sabiduría para poder nosotros orar con sabiduría para con nuestros hijos y enseñarles a ellos lo que el Señor nos ha dado a nosotros para ellos? Pero mayormente me gustó mucho este verso porque dice, conforme a su voluntad, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y es esto, amados hermanos, porque como humanos, realmente como hijos del Señor, no todos llegamos a comprender la voluntad de Él, o más bien, no todos llegamos a aceptar la voluntad de Él. Tal vez el no mío es el sí del Señor y el sí mío es el no del Señor. Entonces, ¿cómo es de que yo quiero mi sí, pero Él dice no y Él no va a hacer nada, Él no va a mover nada porque Él decidió mejor que decir no?
Pero si yo quiero, uno busca y busca, pero siempre se va a topar con una pared, porque es mi voluntad, más no la del Señor. Entonces, ¿cómo es, amados hermanos, que también nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos que ellos deben aprender a vivir bajo la voluntad del Señor? Por eso dice Jeremías 29:11, que los pensamientos de nosotros no son los del Señor, ni nuestros caminos son los del Señor. Entonces, los pensamientos de Él van mucho más allá que los nuestros, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir hoy, bueno, tal vez yo pues siempre voy a estar aquí en Guatemala y nunca voy a salir de viaje, ¿va? Pero que quita que tal vez el Señor dentro de sus planes, la otra semana me voy de viaje, ¿va? Entonces, ¿cómo es de que yo puedo ver las cosas muy, muy lejanas, pero en el Señor, cuando uno vive bajo la voluntad del Señor, uno vive bajo el tiempo kairos del Señor. Ya no uno viene a vivir bajo la dimensión de nosotros, sino uno empieza a ver una dimensión distinta en el Señor. Así es, gracias a Dios, ¿verdad? Que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Así que para su gloria y su honra, ¿verdad? Madre, fíjese que quería comentarle este último punto, que dice el punto número 7, dice proveer el presente y el futuro de los hijos, ¿verdad? Yo creo que es una de las responsabilidades que tenemos nosotros como padres, de proveerles un futuro, pero no solo material, sino espiritual, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hace un ratito, que la mejor herencia que se les puede dejar es traerlos a Cristo y que ellos crezcan en el Señor conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces quería compartirles Proverbios 13:22, que dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la herencia que se les puede dejar, ¿verdad? No hablando en el sentido material, sino, claro que tenemos que nosotros trabajar, ¿verdad? Trabajar para darles todo lo que ellos necesitan materialmente, como techo, estudios, comida, que es la responsabilidad que nosotros como padres tenemos. Pero yo pienso que la mayor responsabilidad ahora es traerlos al Señor, traerlos al camino del Señor, y que enseñarles a perseverar en el camino del Señor, ¿verdad? Porque con todo lo que estamos viviendo, yo al menos les digo a mis hijos, miren todo lo que estamos viviendo, qué difícil, vienen tiempos bien duros, porque bueno, ya lo estamos empezando a ver, ¿verdad? Y sabemos que vienen tiempos más difíciles, entonces yo les digo a mis hijos, les digo yo, agarrémonos de la mano del Señor, porque no hay otra manera más. Entonces yo pienso que esa es también una manera de cómo fortalecerles el futuro, ¿verdad, Madeleine? Fortalecerles el espíritu a ellos para que ellos no se suelten de la mano del Señor. Tratar la manera de darles testimonios, ¿verdad? Que ellos vean lo que está pasando, que ellos vean cómo se vive. Sin ir tan lejos, allá a la vecindad donde yo vivo, viven unos muchachitos que tienen la edad casi de mis hijos. Ay, Dios mío, pero no dan qué hacer. Ay, a mí me maltratan, a mí me dicen. Entonces yo les digo, miren, cuando uno no está con el Señor, ya vieron cómo podría ser uno. Les digo yo, entonces les digo yo, den gracias a Dios que nosotros podemos tener actividades y personas diferentes a la de los vecinos, ¿verdad? Porque yo le digo a mi Dios que tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Porque en su momento lo van a necesitar. Pero pienso también que es una manera también de cuando uno los instruye, de cómo fortalecerlos para el futuro de ellos, ¿verdad, Madeleine? Amén, hermana, y es precisamente eso, porque uno, como bien dice la palabra en Deuteronomio 28, el Señor viene y habla y dice, bueno, yo pongo delante de ti la bendición o la maldición, elige pues. Entonces, ¿cómo es de que nosotros también hacemos lo mismo con nuestros hijos? Bueno, mira, yo te pongo aquí realmente la corrección del Señor y el desvío que tú puedes tener, ¿verdad? Las consecuencias. Las consecuencias. Puede vivir con eso. Entonces, ¿cómo es de que nuestro hijo, por eso me gustó mucho, porque todo lo que yo estoy ahorita enseñándole a él, en un futuro, él va a tener que tomar una decisión. Porque bien dicen, realmente en nuestra vida siempre hay dos caminos, el bueno y el malo. ¿Y cuál es el que yo quiero elegir? Entonces, ¿cómo es de que en nuestra vida continuamente se presentan estos dos caminos? Porque, como bien dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Entonces,
a ciertas edades, amados, de nuestros hijos, ellos están siendo atacados, pero ellos deben llegar a comprender de que ellos deben siempre elegir el camino correcto, el camino recto delante del Señor. Entonces, y las consecuencias de cada camino, sean buenas o sean malas, pero ellos deben aprender a elegir siempre al Señor. Pero ¿cómo yo voy a tener esa esperanza o yo voy a tener esa tranquilidad que ellos van a llegar a elegir el camino del Señor a través de la instrucción? Tal vez ustedes instruyeron a sus hijos y tal vez ellos tomaron una decisión incorrecta, pero yo no debo de temer porque yo sé que a ellos les enseñé el camino recto del Señor y sé que en su momento ellos se darán cuenta qué es lo que ellos han hecho y van a poder corregir su camino. Pero hay otras personas en las cuales conociendo del Señor o conociendo o no teniendo más bien una instrucción de parte del Señor, ellos solo escogen el camino de la perdición. Pero ¿cómo es que en el Señor uno aprende a vivir y a tener una vida distinta? Como bien decía la hermana, ¿va? ¿Cómo es de que en el Señor Él nos da una vida distinta a la de los demás? Si se dan cuenta, en el mundo pues hay variedad de vidas, ¿va? Está el rico, por sociedades, ¿va? Por clase económica, ¿va? Que el mayor, el mediano y el pequeño, ¿va? Entonces, ¿cómo es de que si eso es en lo secular dentro de las sociedades, cuánto nomás en el Señor? Que Él nos tiene que apartar de todo esto y Él nos enseña a vivir una vida distinta, una vida en la cual podamos nosotros gozarnos y vivirla. Y es esto porque, no sé, tal vez usted no me dejará mentir, hermana, que tal vez a veces nos cuesta en nuestros hogares, tal vez pasamos en un momento de escasez o algo, pero uno pasa contento, porque uno ve que en medio de todo el Señor se manifiesta y Él prometió no dejarnos y Él cumple lo que promete. Entonces uno al finalizar ve la voluntad del Señor en nosotros. Pero el amor y el regocijo que yo estoy teniendo en este momento, ¿va? ¿Cómo es de que ellos, mis hijos, mi descendencia, también van a poder gozarse cuando llegue un momento como este? No se van a afligir, sino que van a confiar en el Señor. Así es. Ahí sí que darle gracias al Señor por la adversidad y por lo bueno que llegue a nuestras vidas, ¿verdad? Porque imagínense, y si somos obedientes al Señor, el Señor nos galardona, ¿verdad, madre? Amén. Mire lo que dice este salmo, dice Salmo 112:2, dice, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Entonces el Señor nos va a bendecir y va a bendecir a nuestra generación, va a bendecir a nuestra simiente, que realmente todos y cada uno de nosotros, los que hemos venido al Señor, pues tenemos promesa, tenemos palabra, ¿verdad, Madeline? Entonces, y muchas veces, o en su mayoría, tiene que ver también con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, la promesa que el Señor, la palabra que el Señor nos ha dado a nuestras vidas, pues tiene que ver con nuestra simiente, con nuestra generación. Y yo pienso que eso es lo que nos insta, nos da como un aliento para poder seguir adelante, ¿verdad? Y saber que nuestra generación va a ser bendita si estamos en el camino recto. Pues yo pienso que es aún más ese deseo de seguir en el camino, ser más constantes y cada día más, ¿verdad? Cada día más buscarlo a Él con más, así que con más sed, con más hambre, Amén. porque no tenemos de otra, ¿verdad? Entonces, porque fuera del Señor pues no hay nada, ¿verdad? No hay camino, Amén. no hay vida. Amén, hermana. Dice que como bien decía una hermana el día domingo que le tocó predicar, nuestra hermana Astrid, ella decía, siempre hay que vivir nuestra vida en una perseverancia delante del Señor. Y es esto porque a veces no somos perseverantes. Sí. Y nos cuesta. Pero vemos acá que dice la generación de los rectos será bendita. Entonces creo yo, amados hermanos, de que como padres anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Y ese es el anhelo que existe en cada padre y en cada madre. Pero ¿cómo podemos hacer o tener la tranquilidad que ellos van a estar seguros? Cuando uno los pone bajo el seno del Señor, cuando uno los dedica al Señor. Realmente es esto, amados hermanos, y es en todo tiempo poder enseñarles a nuestros hijos a vivir en un servicio constante delante del Señor y aprender, más bien enseñarles a ellos que ellos serán benditos, ellos son benditos, ministrarles a ellos la bendición del Señor en sus vidas. Entonces, amados, creo yo que es un tiempo para que nosotros podamos reflexionar y meditar qué clase de edificación yo le estoy dando a mi hijo el día de hoy. Una edificación conforme a la palabra, conforme a lo que hemos visto, o una administración o una edificación en la cual ellos nunca van a poder llegar a cumplir sus sueños.
Entonces creo yo, amados, de que es importante que cada uno de nosotros podamos llegar a comprender cuál ha sido la voluntad de nosotros en la vida de nuestros hijos, qué papel estamos fungiendo nosotros, qué clase de padres somos, padres que somos presentes en ellos, en cada etapa de sus vidas, o padres ausentes. Entonces yo les digo, no solo ellos tienen un papel, sino que también nosotros enseñarles a ellos a vivir bajo la voluntad del Señor. Así es, como prepararles el camino, ¿verdad, Madeline? Amén. Para que ellos ya no sufran o pasen todo lo que uno pasó antes, sino que ahora que en el Señor sean pues las pruebas que vengan, pues, pero ya en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, para que ya no vuelvan a vivirlo, no, para que ya no vivan, no vuelvan, no, sino para que ya no vivan lo que en su momento uno, o los errores que uno cometió en el pasado, ¿verdad? Entonces, esa pues yo pienso que ese es el punto de la instrucción, ¿verdad? Para que ellos ya no sufran lo mismo que uno sufrió, sino que sean bendecidos ahora en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, dice uno de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Que dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como nosotros como padres también tuvimos mamá y papá, ¿verdad? Entonces nosotros en algún momento tuvimos que honrarlos, pero sabemos que si no estando con el Señor, pues no los honramos, pues sabemos o supimos cuál fue la consecuencia de eso, ¿verdad? Entonces ahora en el Señor, pues nosotros debemos honrarlos a ellos para que nuestros hijos también vean eso, ese ejemplo, y que ellos también honren a su padre y a su madre, ¿verdad? Y que honren al Señor, que es el Padre, el único Padre que tenemos espiritual, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, también dice, habla aquí en Éxodo 26, dice, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, también esa es otra promesa, que Él nos guardará, que Él nos ama en todo momento, que Él nos guía y nos guía por amor y por su misericordia, ¿verdad? Porque si no fuera por su gracia y su misericordia, creo que no estuviéramos nosotros acá. Y si no hubiera sido por su gracia y su misericordia, pues tampoco nunca hubiéramos experimentado el regalo maravilloso que es el ser madre. Y los padres, ¿verdad? Que tienen el privilegio de ser padres. Amén. Que lo gozan de serlo y que lo fungen, ¿verdad? Porque hay muchos que son padres y no la hacen, ¿verdad? No la hacen de papá. Entonces, yo siento que el Señor nos habla en todo momento, y este último versículo, Éxodo 26, donde dice, Él hace misericordia a millares y a los que me aman, dice, y guardan mis mandamientos. Entonces, sabemos que el Señor siempre nos va a sostener, siempre nos va a guiar con su luz, con su amor, y sabemos que cada error que podamos cometer en el camino con nuestros hijos o nuestra descendencia, pues el Espíritu Santo mismo nos va a redarguir para ponernos otra vez en el camino, ¿verdad? Así es, amados hermanos. Creo que el día de hoy, pues, el mensaje, pues, ha sido claro. El mensaje, pues, realmente no fue con nuestras propias palabras, sino que mayormente vi cómo el Señor fue guiando este tema, y creo yo, amados, que es un tema muy importante para que nosotros podamos analizarlo, y yo sé que el Señor también les va a hablar a sus corazones. Recuerden de que el Señor tanto habla a las que estamos aquí, pero también a aquellos que están escuchando. Entonces, amados hermanos, antes de despedirnos, pues yo anhelo con todo mi corazón, juntamente con mi hermana, poderlos bendecir a ustedes, orando por ustedes. Recordemos, amados, de que es importante de que nosotros podamos estar en una constante relación con el Señor. Yo te digo, toma este tiempo hoy con el Señor y pon delante de Él tus peticiones, y si tú dices, o tal vez ves que tus hijos se apartaron del Señor por completo, hoy puedes ponerlos en las manos del Señor para que Él sea que los traiga a su debido tiempo. Así Amén. es, amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido el día de hoy poder comprender cuál ha sido tu voluntad en nosotras. Padre, te pedimos con todo nuestro corazón que tú seas el que nos enseñes a ser buenas madres, Señor, hacia con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a enseñarles a ellos el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderlos, pero también amarlos, Señor, y corregirlos conforme tu guianza, Señor.
Da hoy la sabiduría a mis hermanas, dales hoy el conocimiento, la inteligencia, Señor, llénalas de virtud y pon en ellas, Señor, siempre el anhelo y el deseo de poderte seguir. Hoy tú eres el ejemplo de nosotras, Señor, y por lo tanto hoy queremos seguirte, Señor, y queremos ser iguales a ti, Señor. Hoy pon en nuestras vidas, Señor, la palabra adecuada, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, para poder, Señor, ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan crecer en ti. Hoy, Señor, te pedimos que nos perdones si en algún momento no aprendimos tu corrección. Perdónanos, Señor, si la rechazamos en algún momento. Pero hoy, Señor, hoy estamos delante de ti porque hoy queremos que tú seas el que nos enseñe, Señor, y el que nos dirijas para que nosotros podamos dirigir a nuestros hijos, Señor. Pero mayormente tú eres el Padre de ellos y yo sé, Señor, que tú obrarás conforme a la voluntad perfecta. Y hoy te pido por ellos, para aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos hijos que se apartaron de tus caminos, para que donde ellos se encuentren, Señor, tú puedas bendecirlos, Señor, y tú los traigas nuevamente a tus caminos, Señor, en el tiempo perfecto, Padre, en el tiempo que tú has establecido, traerlos de regreso, Señor. Pon en ellos ese deseo y ese anhelo, Señor, de buscarte y de buscar una salida, de verte a ti, Señor, como el refugio en sus vidas, Señor. Hoy te entregamos nuestras vidas, nuestras casas, Señor, aquellas personas, Padre, que están casadas, sus matrimonios, Señor, te pido que tú seas el que las bendigas grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Así es que, mis amadas hermanas, las seguimos esperando en sintonía de bellas palabras. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.